Sí. Bueno, empezamos. Este módulo es de la métrica financiera. Bueno, uno de los más largos. Pero la razón de la métrica financiera es que nos ayuda a interpretar la información contable. O sea que en el módulo anterior vimos cuáles son la información contable que se basan en dos informes, el de balance de situación y el de ganancia o pérdida, que es el estado de resultado. Entonces, la información que nos da eso es lo que nosotros vamos a analizar y eso nos da un diagnóstico financiero, nos dice, bueno, cuál es la situación de la empresa en un momento determinado. Y con esa información, entonces nosotros lo complementamos y así hacemos la planificación estratégica de la empresa. Pero acá la planificación sería financiera. Dentro de este módulo hay una serie de indicadores. Las principales son el análisis horizontal y vertical, que eso lo vamos a ver cómo funciona. Los indicadores de actividad, el de liquidez. También tenemos lo de rentabilidad, el ciclo de caja o flujo de caja, que es una de las cosas que tenemos que manejar bastante bien. Lo del riesgo, la parte de los indicadores financieros para el control de la gestión, que tiene que ver con la parte administrativa básicamente de la empresa, el estimamiento financiero y la valoración de la empresa, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos el análisis financiero? Nosotros necesitamos el análisis financiero porque eso nos permite planificar. ¿Y cómo planificamos? Nosotros tenemos que definir las metas de crecimiento de la empresa. Pero esas metas de crecimiento nosotros lo definimos por las unidades productivas y después le damos valor. Y ese valor lo vamos a dar en función a nuestra experiencia que vamos a ver con todos los indicadores. Y ahí también definimos o elegimos una estrategia para hacer crecer el negocio. O sea que dentro de la planificación definimos cómo vamos a crecer, cuáles son las metas que tenemos, si vamos a aumentar el nivel de producción, si vamos a diversificar el mercado, si vamos a diversificar los productos, cuál es la estrategia que vamos a utilizar y cuál va a ser nuestro mejor plan de venta. Eso es lo que vamos a planificar. Pero para eso necesitamos ver la radiografía financiera de la empresa para planificar en base a algo real. Después, cuando ya tenemos planificado todo lo que es nuestra meta de crecimiento y las estrategias, entonces hacemos el presupuesto. Y ese presupuesto que vamos a hacer está basado en el comportamiento financiero que nosotros analizamos de nuestro proyecto o de nuestra actividad comercial o empresarial. Entonces ahí tenemos que ver muchas cosas como rotación de inventario, si tenemos crédito, cartera, la recuperación de esa cuenta por cobrar, cómo hacemos para disminuir gastos, para ser un poquito más eficiente. Y el último es que nosotros evaluamos las operaciones y para evaluar esas operaciones nosotros hacemos las mediciones y ahí entonces vamos a ver el análisis horizontal y vertical, tanto del balance de situación como el estado de resultado. ¿Ahí hay alguna pregunta o estamos ahí clarito? Porque esta es la base de lo que vamos a ver más adelante. Profesora, Diga. En la presentación anterior, ¿usted la puede devolver? Los tipos de... Ajá, las métricas. Que ahora que hay tantos sistemas de facturación y todo eso, yo siempre he tenido que estar cambiando. Bueno, ahora definitivamente uno tiene que tener un sistema para facturar y que eso quede en Hacienda y toda esa cuestión que hay ahora aquí en Costa Rica desde el 2018. Y yo siempre he dicho que qué bueno sería que a uno
le ofrecieran, le vendieran, pero vieras que cómo cuesta que haya un programa sencillo y que le dé esas métricas a uno y no tenerlas que uno andar haciendo a pie. Ah, pero eso se puede programar en Excel, donde usted mete su información y en una hoja de Excel le sale el cálculo. Bueno, ahora seguro más Habría que adelante. programar la fórmula en una hoja de Excel, donde usted puede meter, tiene sus datos de sus informes contables y una página de Excel, o sea, en una página de Excel, eso tiene varias hojas abajo, ¿verdad? Por ejemplo, en la hoja 1 puedes poner el balance. En la hoja 2 tienes el estado de resultado. Y en la hoja 3 puedes empezar a hacer los cálculos de los indicadores, donde vas a hacer referencia a los datos que tienes dentro del balance o del estado. Y poniendo la fórmula, y eso a medida que usted cambia, puedas tener el primer año. Y ya el segundo año usted usa ese mismo formato. Lo único que hace que lo graba con el nombre o la fecha del año siguiente para no perder el anterior. Entonces, cuando cambia los valores de su balance o cambia los valores de su estado, automáticamente le calcula los otros indicadores. Me parece, si no me equivoco, que dentro del programa del programa de información financiera, unas hojas de cálculo. No sé si usted lo vio. Tengo que revisarlo nuevamente. Hay una sola en donde dice información adicional. Ajá. Voy a revisarlo. En adicional hay unas hojas de cálculo. Y me parece que esas hojas de cálculo, si no me equivoco, tiene las fórmulas donde al cambiar una cifra, automáticamente ella te va dando, te vuelve a calcular los datos. Ya están allí las fórmulas, profesora, en ese documento. Si no me equivoco, me parece que sí están. Sí, ahí están, son Ahí anexos. están. Sí, son anexos. Lo encuentras en información, dice adicional, porque información adicional, donde está la memoria del curso, y entonces ahí, en esta hay 2 hojas de cálculo. Hay otra que tiene una sola hoja de cálculo, pero son hojas en Excel que te faciliten entonces hacer el cálculo. Y lo utiliza y lo único que tiene que hacer es, para no perder información del año anterior, es grabarlo siempre con el nombre del año, el número del año. Y ponerle otro. Y entonces reemplazar los valores que hay ahí por los valores de su empresa. Perfecto. Saque los cálculos. Si no lo encuentran, me dicen, pero eso está ahí. Buscan en adicional. Y ahí le van a salir los. Entonces, el análisis horizontal que es que yo voy a restar los cambios de un periodo al otro. Yo tengo el periodo 1 y periodo 2. Entonces, yo hago la resta de los mismos renglones del periodo 1 y el periodo 2 para ver cuánto ha aumentado. Si yo hago la resta, me sale el valor absoluto. O sea, me sale en dólares la resta de cuánto aumentó o cuánto disminuyó, porque puede pasar de una u otra forma, o quedó igual. Y si lo quiero venir en porcentaje, entonces divido los periodos, el periodo 2 entre el periodo 1 y me sale entonces la variación porcentual. Entonces eso me permite analizar los cambios que se dieron dentro de mis informes financieros, el balance y el estado de resultados, qué ha mejorado o qué no ha mejorado o qué se dio igual. O sea que yo puedo comparar entre el periodo 1 y el periodo 2 mis activos corrientes y a ver si mi activo corriente mejoró o no mejoró. Igual puedo ver los pasivos,
el activo fijo y hago esa comparación de un periodo con el otro. En el análisis vertical, lo que yo voy a ver es el cambio en el mismo periodo. No voy a hacerlo en dos periodos, voy a hacerlo en el periodo actual. Entonces, eso me va a decir cuánto representa cada cuenta dentro del total. Entonces, yo ahí verifico mi activo corriente entre el total de los activos y qué porcentaje eso representa. Y ahí entonces yo voy a tener la decisión de saber, bueno, si mis activos corrientes representa un volumen mayor que el activo fijo, eso depende también del tipo de actividad. Porque si yo tengo una actividad que utiliza mucho equipo, posiblemente el activo fijo puede estar representa un porcentaje más alto dentro del total. Pero si es una empresa que tiene movimiento de ventas muy regulares, puede que el activo corriente entonces tiene un mayor peso dentro de la cuenta total. Entonces eso va a depender del tipo de empresa, de la estrategia de la empresa, cómo se comporta ese peso porcentual dentro de la totalidad de la cuenta. ¿Alguna pregunta con esto del análisis horizontal y vertical? Uno es comparando dos periodos y el otro es el mismo periodo, pero comparando las cuentas. Yo sé que este es un poquito más detallado. Hola, hola, profesora. Buenas Sí, tardes. dígame. Hola, Juan, ¿cómo estás? Nada más una pregunta. Cuando hacemos el análisis horizontal, siempre serían, digamos, yo podría analizar entre las mismas cuentas. No, No el solo vertical es entre las cuentas. no, el Es en la horizontal. cuenta. El horizontal es entre dos periodos. Son la misma cuenta, pero dos periodos. O sea que yo puedo comparar Ok, el activo corriente del periodo 1 con el activo corriente ok, del periodo 2. Y a ok, ver, el a eso periodo me refiero. 2, yo tuve un aumento en el activo corriente. O sea, que significa que tengo mayor ingreso o tengo, porque el activo corriente, acuérdate que incluye caja, inventario, cuentas por cobrar. Entonces, si yo comparo el periodo 1, el periodo 2 del activo corriente, digo, bueno, mi activo corriente aumentó. Significa que estoy un poquito más eficiente en el manejo de la plata que puedo recuperar rápidamente si tengo algún apuro, porque me ha mejorado. Entonces, se puede comparar las cuentas, pero entre dos periodos. En el vertical, en el mismo periodo, las cuentas, cada cuenta sobre el total. Ok, listo, claro. Gracias. Entonces, los indicadores de eficiencia, yo se lo puse así, de gestión y eficiencia. Rotación de inventario, la importancia de la rotación de inventario, como le digo, el inventario, tener un inventario estancado no es rentable para ninguna empresa. Entonces uno tiene que rotar el inventario, pero el inventario se mide a precio de costo, no a precio de venta. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis precios de costo y eso lo divido entre el inventario y eso me dice qué tan rápido estoy moviendo o rotando mi inventario. Claro que eso también, la interpretación de esto para saber es que primero el tipo de negocio, el tipo de actividad económica. Sabemos que hay actividades económicas donde el inventario se puede mover mucho más rápido que en otras actividades. Y en el sector agrícola, lo que es materia prima, la rotación tiene que ser rápida y más si son productos perecederos. Entonces, cuando mayor sea el indicador, entonces yo sé que tengo mayor venta, porque sí estoy moviendo inventario. Entonces, la rotación de la cartera tiene que ver con los créditos o las cuentas por cobrar. Entonces, yo tengo que ver la venta que yo hice a crédito y el promedio de ventas que yo cobro. Si eso
no se convierte, eso se convierte rápidamente en efectivo, estoy bien. Pero si yo tengo el crédito que se demoran en pagarme, yo le doy 30 días y me pagan a los 45 días. Entonces ahí yo tengo que buscar. Si yo hago mi análisis y en vez de estar cobrando los 30 días, que fue lo que yo di de crédito, me pagan a los 45 días, entonces yo tengo que pensar en cómo yo tengo que gestionar mejor los cobros o administrar mejor los cobros o verificar mi política de crédito, que fue una de las cosas que vimos en los módulos iniciales, lo que es la política de la cartera. Entonces yo tengo una política de cartera definida. Ahora acá yo lo que voy a medir si realmente esa política de esa cartera que yo definí al inicio me está funcionando o yo tengo que hacer los cambios. Si el periodo de cobro es muy extenso. Lo mismo con el proveedor. El proveedor me da a mí un plazo. Entonces yo tengo que ver si yo le estoy pagando al proveedor con el tiempo o el plazo que el proveedor me da para pagar las cuentas. Acá ahí cometí un error, puse cuenta por cobrar y en realidad aquí es cuenta por pagar, me perdonan ustedes. Me acabo de dar cuenta que metí la pata. ¿A dónde estábamos? Ay, me pasé. Bueno, entonces el otro es el inventario, que es muy importante. Entonces el inventario, yo tengo que ver el inventario por los días, los 365 días, y el número de días que ese inventario realmente está rotando. A medida que disminuye el valor del inventario es porque estoy aumentando mi venta. Acuérdense, el inventario siempre se analiza en función al costo, cuánto me cuesta, no en función al valor de la venta. Entonces, estos indicadores de gestión y eficiencia son las que me dicen cómo yo estoy administrando mis recursos. Si lo estoy administrando bien, bueno, sigo adelante. Si tengo que hacer ajustes, entonces reviso dónde tengo que hacer los ajustes. Vamos bien. Marisa dijo que esta es la que más le costó. Sí, me costó mucho este módulo, pero es que es muy minucioso toda esa terminología. La tengo que leer y leer para familiarizarme con ella. Ya. Bueno, entonces seguimos. Y Lola, Dígame. cuando la producción es anual, cuando la cosecha se recoge anual, ¿cómo se hace? Bueno, cuando la cosecha se recoge anual, usted sabe que es esta que tiene que hacer que es un producto que usted no puede tener en inventario. O sea, es que Exactamente. echando y vendiendo. Si ¿Sí? eso no tiene en inventario es pérdida. Sí. Entonces eso hay que tenerle el mercado listo. Es atarte Sí. de la cosecha. Saber a quiénes son los clientes y a quién le voy. Correcto, correcto. Sí, sí. De acuerdo. Ya. Entonces la de liquidez tiene que ver con la plata que yo puedo tener a mano rápidamente. Entonces tenemos ahí que son indicadores que miden la capacidad de la empresa de pagar sus deudas a corto plazo. O sea, eso significa que yo tengo que convertir mis activos corrientes. Acuérdense cuáles son los activos corrientes. Los activos corrientes son los que yo puedo convertir en dinero rápidamente. De nuevo le digo la caja, plata en banco, inventario, cuenta por cobrar. Esos son mis activos corrientes. Y los pasivos corrientes son las deudas de corto plazo, de menos de un año, que normalmente son las que adquirimos con un proveedor. Entonces ahí yo voy a medir tres cosas. Mi fondo de maniobrar. Entonces ese es mi activo corriente menos mi pasivo corriente. Si eso es mayor o igual que cero, no tengo problema. Tengo equilibrio financiero y no me tengo que preocupar mucho.
pero si es menor a 0, entonces yo sé que no tengo equilibrio financiero porque mi activo corriente es menor a mi pasivo corriente, así que si yo tengo que liquidar ese pasivo corriente rápidamente, no voy a tener la capacidad de pago. ¿Eso está claro o los enredé? Eso está claro, profesora. Claro. Entonces, la razón corriente también tiene que ver con el activo corriente entre el pasivo corriente. Igual, si es menor a 1, no hay capacidad de cumplir con las obligaciones de corto plazo. Si es mayor a 2, sí puedo cumplir con todas las obligaciones, todas mis deudas en el corto plazo. Y la prueba ácida, que es la más exigente, ahí yo tengo que restar el activo corriente menos el inventario y lo divido entre el pasivo corriente. Y como ahí estoy sacando el inventario, ahí nada más voy a tener, si yo le resto el inventario, solo tengo caja, plata en banco y la cuenta por cobrar. No estoy metiendo un inventario ahí, entonces, si es mayor a 1, tengo la capacidad para cumplir. Si es menor a 1, no tengo capacidad para cumplir y pagar mis deudas. Esa es la interpretación de eso. En el de endeudamiento, tenemos cómo nos vamos a endeudar, si nos vamos a endeudar, si ahora no se van a endeudar, no se preocupen por eso, nada más que lo voy a decir que ahí uno mide el pasivo total entre el activo total. Si el endeudamiento total es mayor al 100%, la empresa está bien, puede pagar sus deudas y no va a tener ningún tipo de problema porque le va a quedar plata. El resultado Lola, debe variar de Lola, acuerdo a la actividad económica. ¿Ah? y Nola, yo tuve un problema con la banca de desarrollo porque al principio sacamos plata para hacer un proyecto de ganado y resulta que ese ganado era Angus y Hereford, es un ganado muy caro. Y entonces a la hora de traerlo para acá, le dio como un toque de calor, algo así, y se murieron. Entonces yo tenía que pagar al banco y eso fue un desastre para nosotros, para la unidad familiar, porque nos presionó, ¿verdad? Y tuvimos que retroceder o eliminar, salirnos de la banca de desarrollo, porque aparte de eso comenzamos con el 2% en la tasa y llegamos, yo creo que era al 8%, o sea, nos estábamos ahogando. O sea, eso me parece a mí como que usted está tratando como de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, o sea, el banco no perdona. Y para mí esa es una deuda con el banco. Uno primero debe de analizar su Claro. capacidad y su posibilidad de hacerle frente a la deuda ante cualquier eventualidad. Correcto, Y correcto. uno no porque se da cuenta que está en eso porque por un golpe de calor, eso es un golpe de calor que le da y el ganado se muere. No sí, aguanto. sí, Entonces, exacto, el banco no tiene que ver, el banco lo que tiene que ver es que yo tengo que recuperar lo que yo te presté. exacto, exacto. Y Y de dónde entonces, usted lo saca, ese es su problema. Entonces, antes de ir al banco, uno hace su análisis y a ver si tiene capacidad. Si no tiene capacidad de maniobrar, porque uno tiene que tener capacidad de maniobrar, mejor que ni se meta deuda con ningún banco, ni de desarrollo, ni de ninguna clase. Porque ahí no hay perdón. sí, le quitan la finca. Sí, porque tienes que dejar algo en garantía. Entonces, ahí esto, si se van a meter en deuda, hacen su análisis primero para ver si tienen capacidad, si tienen un colchón de seguridad, que cualquier eventualidad tienen cómo cubrirlo. Y entonces estos indicadores son los que nos dice
si tenemos posibilidades o no tenemos posibilidades, si vamos a tener colchón o no vamos a tener colchón. Entonces hacemos este tipo de análisis. Hay el endeudamiento de corto plazo, donde es el pasivo corriente. Pasivo corriente, acuérdense, son las cuentas por cobrar de menos de un año. Entre el patrimonio neto. El patrimonio neto incluye el capital más las utilidades no distribuidas. Y el capital es lo que uno pone al principio, los que pusieron la familia, los accionistas, la plata que se puso es el capital. Más la utilidad no distribuida es el patrimonio neto. Entonces, si la capacidad de endeudamiento, el resultado de esto es mayor al 20, entre el 20 y el 30%, usted tiene poder de negociar un préstamo de corto plazo. Un préstamo de corto plazo es menos de un año. Si lo mide con el pasivo no corriente, que ya estas son los pasivos no corrientes, son deudas mayor al año y son deudas que normalmente uno adquiere con un banco. Entonces esos son los pasivos no corrientes. Entonces, si ese pasivo no corriente es mayor al 1, hay liquidez en riesgo. Pero si ese pasivo corriente es menor de 1 con respecto al patrimonio de la empresa, entonces la empresa sí tiene mayor posibilidad de solvencia. Entonces ahí sí puede negociar. Si le sale el primer resultado, no se meta en deuda. Si le sale el segundo, ahí tiene una solvencia, hay una posibilidad, se puede negociar. Y el de apalancamiento, que tiene que ver entre el pasivo total, que ya es la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente, entre el patrimonio neto, y ahí también, si eso es menor de 1, entonces hay posibilidad de cubrir las obligaciones financieras. Entonces, estos si se van a meter en deuda, hacen ese análisis. Si no se van a meter en deuda, no se preocupen por ese análisis. Eso está claro. Sí, Nola, demasiado claro. Bueno, entonces acá tenemos ya lo que es crecimiento de venta. Aquí tenemos que ver lo que es venta, productividad y el mercado. Entonces aquí definimos cómo queremos que crezca el negocio, cuál es la venta que queremos que crezca, qué porcentaje. Pero esto, como le digo, primero lo calculamos, bueno, si yo ahora vendo que no sé cuántos quintales de café y yo quiero aumentar eso, bueno, yo voy a aumentar la venta del café en un 10% más. Pienso en cuánto voy a vender en las unidades. Ya después yo lo multiplico por mis costos y mi valor, y eso es lo que yo voy a programar ya en mi flujo de caja. Pero primero yo pienso en las unidades que yo quiero aumentar. ¿Qué porcentaje de las unidades yo quiero aumentar? ¿O qué porcentaje de crecimiento yo quiero crear otra línea de producción? Tengo 2 líneas de producción, quiero meterme en una tercera línea de producción. Entonces, ¿cómo voy a entrar en esa línea de producción y cuánto eso me va a representar? Esto lo piensan primero en las unidades que van a producir. Y ya después le ponen el valor de la venta. Pero no proyecten, porque hay personas que proyectan la venta y dicen, bueno, este año vendí 100,000, el otro año voy a vender el 10% más o el 20% más de 100,000. Pero sé cuánto puedo producir para vender para lograr ese ingreso en esa venta. Entonces mejor pienso en las unidades adicionales que quiero vender, cómo quiero crecer. Voy a aumentar 2 ganados más por año. Ok, son 2 ganados más, esos 2 ganados, la venta va a ser tal. Entonces lo multiplico por el valor de mi venta. Igual en la productividad, el número de operaciones que yo voy a cerrar. ¿Cuánto van a ser mis nuevos clientes? ¿Cuántos clientes perdí?
si perdí clientes, ¿cómo recupero clientes o cómo encuentro nuevos clientes? Entonces tengo que tener una estrategia para eso, de buscar nuevos clientes. Y el mercado igual. ¿Qué porcentaje del mercado voy a atender? ¿Cuál va a ser mi crecimiento del mercado? ¿En cuáles zonas geográficas yo quiero hacer mi venta? Si voy a crear una nueva zona geográfica o dentro de mi zona geográfica quiero crecer. Entonces eso es lo que me va a determinar cómo yo logro el crecimiento de mis ventas y mi mercado. Pero no lo piensen todo en función de los dólares primero, sino en función de las unidades. Ahí estamos. Ya después le damos el valor, que ya ustedes saben cuál es el valor de la venta de su producto, si crean un nuevo producto, una nueva línea, qué valor le van a dar, pero primero piensan en las cantidades que pueden colocar en el mercado, el número de clientes que pueden tener. Si perdieron un cliente, ¿cómo recuperan 2? Se va 1, entonces tengo que buscar el que se fue y uno adicional. Y el mercado. Ahí vamos. Inola, Diga. ahora que usted estaba hablando sobre ese tema, estaba pensando yo también, por ejemplo, en el mercado internacional, en el caso de nosotros de los microlotes, ellos nos solicitan la cantidad que ellos quieren. Yo no puedo pensar en que yo voy a sembrar más o que yo voy a tener más, porque si ellos no me lo piden, podría vendérselo a otro, lo que sobra, pero ellos le definen a uno la cantidad que quieren. O sea, el Pero próximo entonces, año. hay que buscar nuevos clientes. Sí, para lo que... Otros clientes. Por si uno aumenta la cantidad. Si de lo uno que va a uno aumentar sea. la producción y yo... Exacto. Ellos me exacto. van a pedir X cantidad y yo quiero Sí, mi producción, entonces yo tengo que buscar un nuevo cliente o un nuevo mercado. correcto. Así Tal es. vez no sea un mercado internacional, pero un mercado local. Sí, el mercado local está ahí, sí, Y o la misma tendría que cooperativa. buscar un nuevo mercado, porque no es bueno que el negocio dependa de un cliente, por muy bueno que sea, Sí, de un cliente y de un solo cliente. Entonces, sí, bueno, ya tengo ese cliente ganado, sí, pero si yo quiero aumentar o quiero que mi negocio crezca y no permanecer ahí como que todos los años que estoy cubriendo los gastos, sí. me da para vivir, pero yo quiero crecer. Entonces, si yo Ujú, quiero crecer y yo sé, bueno, el tope de este cliente es hasta aquí. Y correcto. voy a aumentar mi producción. Entonces, me toca buscar un nuevo cliente o me toca buscar un nuevo mercado. Correcto. Puede ser Sí. nacional o internacional o local, ahí mismo cerca. Sí, 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 sí. Pero entonces, Correcto, así estos son los es. 3 factores que tienen que estar en juego. Si incremento mi producto, Ujú, necesito nuevos clientes, tengo que buscar mercado. Porque no puedo aumentar ventas si no tengo un nuevo mercado. ujú. Si no aumento mi producción, tampoco puedo crecer en ventas. Entonces, los Ujú. 3 van concatenados. O sea, el uno depende del otro. Perfecto. Ujú. Sí, y no, también estaba pensando, por ejemplo, con el ganado, se vende la subasta ganadera, pero eso, cuando uno lleva el ganado ahí, ellos, si no hay un comprador que lo compre, ¿verdad? Ahí en la subasta, en la misma subasta se deja el ganado, uno no regresa con el ganado para nada, ahí se lo dejan. Eso es como por eso, o que yo pienso es que sí que hay que buscar ¿Y como cuándo le pagan? el mismo día. Ah, ok. Uno se viene con el cheque en la bolsa, porque, Ah, ok. porque igual hay que comprar y a lo mejor uno negocia ahí también y ya se trae el ganado que quiere. Ahí mismo lo compra. Es Ya. interesante eso. Sí, esas son como formas o estrategias como más seguras, ¿verdad? Que otras cosas. A mí me cuesta mucho con otras cosas por lo mismo, porque seguro no se ha acostumbrado a eso y no le ha ido tan mal, ¿verdad?
A pesar de que se le haya tenido ese problema de muerte, ¿verdad? De los animales. Sí, pero siempre se recupera. Sí, 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 sí. Eso era. Ajá. Entonces, en los indicadores de sostenibilidad, o sea, esto es que uno puede tener una empresa que va mejorando con respecto al tiempo, su desempeño. O sea, una empresa puede empezar así como una empresa familiar, pero también puede tener crecimiento, no va a ser un crecimiento de que exponencial, que al día siguiente, al año siguiente ya la empresa está volando. Pero sí que la empresa se puede mantener en el tiempo. Y de eso consta porque mucha gente dentro del sector agropecuario han podido mandar a los hijos a estudiar de la actividad, aunque bastante también que se queja que a veces no se le paga el precio del producto como debe ser. Muchas veces que si el intermediario se lleva la plata y bueno. Pero bueno, dentro de la sostenibilidad es que nosotros podemos tener, que la empresa puede registrar utilidades a partir del capital que invirtieron y que van a tener ventas todos los años, el activo va a crecer. Entonces, para eso, de nuevo, tenemos las mismas, cambia la última, pero tenemos lo que es la venta y la productividad. Dentro de la venta, yo tengo que tener productos que sean rentables. Y también tengo que tener algunos clientes seguros. Puedo tener varios clientes, pero tengo que tener unos clientes seguros, que yo sé que ese cliente me va a comprar sí o sí, porque ya yo fidelicé a ese cliente. O sea, lo tengo fidelizado, entonces ese cliente me va a comprar. Pero yo también tengo que ver la rentabilidad del producto, que es un producto que realmente a la venta yo le estoy sacando mi costo de producción y tengo un margen de utilidad. Y no como dicen, no, es que tuvimos que vender, bueno, como un caso ahora de los cebolleros acá en Panamá, que están peleando que no le quieren pagar el precio de la cebolla para ellos cubrir su costo y poder pagar ellos al banco. Entonces el banco le está exigiendo y el intermediario no quiere pagar el precio. Entonces, a veces esas cosas pasan. Entonces ahí hay que tener el poder de negociación. La otra es la productividad. ¿Cómo yo hago para disminuir mis costos de producción? Si es posible hacer alguna tecnología nueva que me facilite la disminución del costo de producción. Ahora que subieron, por ejemplo, que subieron los agroquímicos, ¿qué puede hacer la gente para que el producto no le cuesta más porque subió el precio del agroquímico? Entonces tienen que buscar alternativas. Y también una cosa es conocer un poquito, porque eso tampoco es muy efectivo, lo que es el costo de la competencia, porque la competencia a uno no le va a decir cuál es su costo. Pero en base al precio de venta y conociendo el mercado, uno puede hacer una estimación más o menos de lo que podría estar costándole a la competencia y saber si uno se puede ajustar a eso o no. Pero ese es entrar ya en un estudio más detallado. Y la sostenibilidad tiene que ver con las rentabilidades, que es la rentabilidad sobre la inversión, sobre los activos y sobre el patrimonio. Y vamos a ver que esos indicadores de rentabilidad son así. La rentabilidad del capital es la utilidad neta entre el patrimonio total. La del activo es la utilidad neta entre el activo total. Y la rentabilidad sobre inversión es el ingreso menos la inversión entre la inversión. Entonces aquí, en esta, la rentabilidad, mira que estamos haciendo la combinación de los dos informes. Porque el informe de estado de resultado es donde yo voy a tener la utilidad neta. Y el patrimonio yo lo saco de mi balance. Igual el activo lo saco del balance.
y la utilidad sale del estado de resultado y el ingreso sale del estado de resultado. La inversión es cuánto yo estoy invirtiendo y yo tengo que dividir eso en la inversión para saber cuál es la rentabilidad. Entonces ahí yo estoy combinando los dos estados financieros. Entonces aquí hay otros valores, otros indicadores que son los que también le crean valores a la empresa. Está la de rentabilidad y está el flujo de caja. Y bueno, en la rentabilidad entra todo, puede entrar el margen bruto, cuál es mi margen bruto, cuál es mi margen operacional, cuánto es mi ingreso después de pagar, esas siglas en inglés, después de pagar los impuestos, esto es después del impuesto. Entonces ahí yo tengo otra cifra, entonces ya vimos el ROE, el RAI y el ROI. Y en el flujo de caja, que también es una proyección, y yo para hacer ese flujo de caja, yo necesito conocer todos los detalles operativos de mi empresa que yo lo tengo dentro de mis informes financieros. ¿Cuál ha sido mi utilidad neta? Le sumo la depreciación y la amortización. Acuérdense que la depreciación es sobre los equipos que son los que se deprecian, que eso se da por ley, pero ese no es un dinero que sale de efectivo de la empresa, sino ese es un registro contable. Las amortizaciones, entonces eso lo divido entre el capital de trabajo operativo, tengo menos las compras de activos y eso me da mi flujo de caja libre. Yo creo que ahí también en uno de los módulos, yo creo que en el de contabilidad, hay una hoja de cálculo para calcular el flujo de caja. Si no me equivoco, en el módulo contable. Hay una hoja de Excel para calcular eso. Bueno, ya ahora todas las preguntas que usted tiene, los que quedaron, los que revisaron el material, si tienen alguna duda, porque yo ahí puse como los principales indicadores, lo que son más utilizados, porque hay una serie, mucho más indicadores. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Hay una serie de más indicadores y más detalles, pero eso ustedes lo tienen ahí en la memoria y lo tienen en los videos. Yo lo que traté de ponerle algunas interpretaciones de los valores que no estaban ahí, como para que sepan si hacen la interpretación de los valores. Ahí saben que si es mayor que 1, menor que 1, qué decisiones tengo que tomar, si hago la venta, qué porcentaje, calcular eso en base a unidades y no necesariamente, no hacer el cálculo en función al dinero, sino en función a las unidades que van a producir o a las unidades que van a vender y eso lo multiplican por el valor para el inventario, por el costo de venta y para la venta por el valor de la venta que ya incluye la parte de la utilidad. Entonces, ¿alguna pregunta? Todo está muy calladito. Yo tengo una... Ese módulo está bien larguito, que ahí hay bastante para... Sí. Bueno, lo del flujo de caja está así en el financiero, hay una hoja Sí, de en Excel. el flujo de caja hay una hoja de Excel. Luego que, si no me equivoco, debe estar en el de contabilidad. Sí, en el 3 está. El 3. Sí. Y en este hay dos hojas de Excel luego que permiten hacer los cálculos. Sí. Y la otra, yo tenía una consulta. Bueno, tal vez es mi percepción, pero a pesar de que están todos los indicadores, cuando uno se acerca a pedir algún tipo de inversión, lo que se fijan es el flujo, ¿no? ¿Qué tanto está moviendo usted fondo y revisan sus flujos auditados o por lo menos Sí, que vean movimiento, ¿no?
Sí, ellos revisan el flujo, sí, los bancos hacen el análisis del flujo, pero también ellos buscan la garantía. O sea, que ellos ven para ver si la empresa realmente es una empresa sólida, que tiene posibilidades, tiene capacidad de pago y le hacen el préstamo. Si no tiene capacidad de pago, no le van a hacer el préstamo, le hacen el préstamo porque tiene capacidad de pago, pero también esperan garantía, porque como le digo, el banco no va a perder, entonces, si aunque la empresa sea sólida, sostenible, tiene la posibilidad de, se muestra dentro de los indicadores de endeudamiento que tiene la capacidad de pago, igual yo como banco quiero una garantía porque yo me voy a asegurar de que si pasa algo, usted como deudor me tiene que pagar. Ok, Entonces, por eso es que el banco pide garantía. ok, listo. Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita? No hay ninguna. Entonces nos vemos porque ya estamos en la hora. Como esto es por 1 hora, entonces nos vemos en la próxima. Y la próxima, como le dije, sería la última. Pero si tienen alguna duda, nos podemos reunir. No sé si con Yasmín tendré que preguntarle si puede ser por aquí. O como yo tengo el WhatsApp de ustedes, entonces me escriben por WhatsApp y con mucho gusto los apoyo, si tienen alguna duda. Y ya pasaron, ¿cuántas pruebas ya pasaron? ¿Cuántos módulos llevan ya? Sé que Yo estoy, va por la sexta, ya Marisa va volando. yo estoy en el 3, pero ese me ha tomado por sorpresa porque un día veo que estoy avanzando y digo, bueno, voy por bastante y empiezan a aparecer y aparecer páginas y creo que voy como por un 85, el 3. Ya estoy a punto de terminarlo, pero me aparecen muchas páginas nuevas cada rato. Sí. Sí, ese módulo era largo. Como este sexto también es larguito. Y el séptimo también va a ser un poco más largo. Pero el séptimo ya entra en lo que es misión, visión de la empresa. ¿Y Esmeralda por dónde va? Profesora, yo creo que ya voy yo ya terminé el cuarto. Ya. Ah, bueno, le falta el quinto y el sexto. Entonces, Ujú. sí, y ya después el séptimo. Bueno, gracias por estar, gracias por la oportunidad, gracias por escucharme. Y Gracias a usted, profesora. nos vemos la próxima semana. Igual, Gracias. entonces mantenemos el contacto por si tienen alguna duda. Igual le voy a preguntar a Yasmín si tienen dudas, si nos podemos reunir por aquí o tiene que ser de alguna otra forma. Gracias, Sinola. Te quiero Bueno, mucho. igual, Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. nos vemos. Ok.